¿Va? Me deja. Ahora sí. Muy bien. Bueno, vayamos a introducción, lo que vendría a ser. La finalidad siempre del presente módulo de la materia es considerar esa relación directa que tiene entre la realidad financiera que ustedes manejan y la realidad tributaria, que si bien son de orden paralelo, su directa implicancia de esta última, la tributaria, tiene una incidencia para la toma de decisiones, ya que su efecto impositivo puede ser determinante y coadyuvante en la incidencia financiera. Ustedes llevan finanzas, se dedican a finanzas, abocan finanzas. Fíjense que tributación solo son 2 módulos. No llevan contabilidad tributaria, llevan contabilidad financiera. Manejan información financiera, valoran información financiera, gestionan información financiera. Pero si en esa gestión financiera no cumples las obligaciones tributarias en pleno, de seguro que por medio tienes una contingencia tributaria de naturaleza económica en relación a esa realidad financiera. ¿Ya? Asimismo, es analizar, efectuar el análisis y consolidar los conocimientos profesionales que ya lo tienen y técnicos en la idónea determinación de impuestos. De alguna manera ya hemos trabajado el IVA, el IT y el IVA. Señores, a ver, tengo una pregunta. ¿Han escuchado de Adam Smith? ¿No? ¿Escucharon de Adam Smith, sí o no? Sí, Listen. Se lo tipifica como el padre de la... No tengo economistas aquí en el curso. Ni uno. Puro ingenieros financieros. Miren, Dice, ¿no es considerado el padre de la teoría económica o algo así? muy bien. Eso es considerado. Irónicamente, el señor en su tiempo libre y su hobby era ser jurídico, le gustaba mucho el tema jurídico. Cabalmente, uno de los primeros libros fue Teoría de los Sentimientos Morales. Teoría de los Sentimientos Morales, imagínense. Un libro embarcado y envasado mucho en el marco del derecho. Señores, Adam Smith termina siendo el padre también de la tributación, no solamente la economía. ¿Por qué? Porque él fue el primero en enunciar los principios tributarios. Claro, si estamos saliendo, contemplen que estamos saliendo de un régimen de, en Europa, de la gobernación de los reyes. ¿Qué significó? La Revolución Francesa, ¿o no? Es implementado el Estado de Derecho. A la postre, dicha tendencia fue traída a Latinoamérica y dio lugar a la Revolución Latinoamérica, con Bolívar, con mucha influencia europea. Y se estableció el derecho, el Estado de Derecho también. Obviamente, al implementarse un Estado de Derecho, ya no es monárquico, ya no hay ese concepto de Robin Hood y tributar para el rey, los tributos para el Estado. Entonces, Adam Smith promulgó los 4 principios fundamentales. Entre ellos, el más importante, el principio de legalidad o reserva de ley. Solo la ley puede crear, modificar, suprimir. Solo la ley. Y sabemos nosotros que la ley en Bolivia y como en cualquier parte del mundo es elaborada y aprobada por el Poder Legislativo, el Parlamento que trabaja en grande y a detalle, ¿o no? Hoy en día hemos pasado hace poco una mala experiencia de una ley que no pintaba para bien, ¿o no? Mucha gente se ha manifestado, se ha pronunciado y ha dicho lo que correspondía y lo que sentía, con bloqueos, con protesta en silencio. Y si políticamente es partidario de la situación, de seguro que le parecía correcto, ¿o no? Pero solo la ley puede crear. Y en materia tributaria dijo eso. Señores, tarea.
me van a elaborar los principios tributarios, definir sus conceptos de Adam Smith. Los 4, eso lo encuentra en Google, o sea, por demás está. Entonces, ¿qué Please, queda? voy a repetir principios tributarios de Adam Smith, ¿no? Correcto, los principios tributarios de Adam Smith. De ahí, una vez que tengas los principios de Adam Smith, vas a comprender básicamente cuáles son esos 4 principios. Toditos los principios que hoy en día rige en materia tributaria son derivados de esos 4 principios de Adam Smith. Y claro, Rodney, ¿qué te parece si te digo, salí de mi clase, salí, te boto de mi clase? ¿Por qué? Porque no me caes. O sea, ¿te parece correcto? Es una actitud arbitraria, ¿o no? Irrespetuosa. No es correcta. ¿Qué estoy vulnerando? Hoy Ian se pone a fumar y lo voto. Lo voto. ¿Qué ha pasado? Está fumando en mi clase. O por decir a Tomás González, no le acepto, lo voto a la clase porque ha entrado 2 minutos tarde. Y si a Lucas Verdún entra 10 minutos y no le digo nada. Estoy irrumpiendo ciertos principios, ¿no? De respeto mutuo, de justicia, equidad, que no están establecidos por ley, pero son principios o criterios básicos para elaborar, si quieren, un determinado reglamento, estructura. Nuestra ley de leyes, llámese la Constitución Política del Estado, que no creo que ningún financiero no debería saber. Tomás González, ¿has leído la Constitución Política del Estado o no? No le dicen, o sea, le he llevado en introducción al derecho, pero no así de haberle leído, no. Ya, en la instrucción al derecho, ¿qué parte crees que debería corresponder a nosotros los empresariales? Régimen Eh, económico. el régimen económico, sí, le dicen. Muy bien. Cabalmente en este régimen económico, en el título régimen económico que rige en Bolivia, está el artículo 323. Y dice, ¿qué principios tributarios rigen en Bolivia? Su segunda tarea va a ser definir los principios tributarios del artículo 323 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué vas? Voy a hacer control C, control V de Adam Smith, claro, algunos sí. Algunos van a tener que buscar porque no están directamente con la misma denominación. Cabalmente comienza justamente con el principio de legalidad. Solo la ley podrá crear, suprimir, modificar. Su artículo 323 de la Constitución Política del Estado es un principio como tal. ¿Por qué me es importante señalarles esto, señores? Porque cuando tú aplicas y pones en la praxis una ley, no tiene que ser, ¿sí?, contraria a la Constitución Política del Estado, porque si es contraria, mejor no la apliques. Coordina con un abogado tributarista que básicamente dicho artículo es inconstitucional, no al lugar su aplicación. ¿Ok? Por lo menos tener un lenguaje que me pueda permitir conversar con un abogado. Muy bien. Ahora, hasta ahí ya tenemos 2 tareas. Otro principio, el principio de buena fe y transparencia. Están en 3 niveles. Principios que Adam Smith promulgó. Principios que están en la Constitución Política del Estado. Después de la Constitución Política del Estado viene la ley 2492, el Código Tributario, cabalmente el que señalamos acá. La ley de derecho. En esta ley de derecho,
en esta ley de derecho, también está establecido principios tributarios a ser aplicados. ¿Ok? Cabalmente, en este Código Tributario, en su artículo 69, establece lo siguiente. El principio de buena fe. Todo lo que el contribuyente declara o presenta una declaración jurada, se presumirá que responde al honor de la verdad. ¿Ok? Repito nuevamente. En el Código Tributario Boliviano establece lo siguiente. Puedo repetir. Constitución Política del Estado, luego viene la Ley 2492. Ojo que la Ley 2492 también señala los principios tributarios. Entre ellos, a manera de ejemplo, tenemos el principio de buena fe. El artículo 69 del Código Tributario narra de la siguiente manera, y me dice si alguien no entiendo, ¿me puede dar otro ejemplo? Dice, el contribuyente que presente una declaración jurada, o sea, donde está pagando sus tributos, se presumirá que responde al honor de la verdad, en amparo del principio de buena fe. En otras palabras, dice, vamos a presumir lo que tú declares es la verdad. Y punto. Yo no voy a poner en tela de juicio. Es bastante claro, ¿no ve? ¿O no, Ian? Tampoco es difícil. Y claro, tiene un sentido lógico y racional que sea un principio esa presunción del Estado, basado en un principio, que no es contrario a la función política del Estado. Excelente. Pues que si yo declaro, presume que responde al honor de la verdad. Pero no va a faltarse el contribuyente bandido que mienta, ¿no? En una declaración jurada. ¿O no? Que omita. ¿Ya? No va a faltar. Dime, Ian. Justo eso le iba a decir, dicen, digamos, no creo que la mayoría, digamos, tribute lo que es, ¿no? Y estaría faltando este principio, ¿no? Si llegaran a descubrir que, por así, de alguna forma están rompiendo el principio de buena fe, se los sancionaría o algo así, ¿no? Mira cómo termina este artículo 69 del Código Tributario. Coma, así, cabalmente, está tu respuesta en normativa. El principio de buena fe no le exime, o sea, no le libera, no le impide, si quieren otras palabras, a que el Estado, vale decir, mediante la administración tributaria, pueda controlar, verificar, auditar, revisar. No le impide. Mientras esté declarado, eso es la verdad. Pero que declares no le exime o le impide que Impuestos pueda revisar, determinar y encontrar una deuda tributaria. Y luego ya seguir las acciones que ya vamos a ir trabajando más adelante. La recuperación, sancionar si corresponde. ¿Ok? ¿Quedó claro, no? Ya, entonces un poquito más. Bueno, asimismo tenemos otro principio, meramente enunciativo, por si acaso no es limitativo. Tenemos el principio de verdad material. Cuando hablamos de principio de verdad material, en el Código Tributario está reconocido como un principio la Ley de Procedimiento Administrativo. En la Ley de Procedimiento Administrativo, no está pegado. En la Ley de Procedimiento Administrativo, está bonito. En la Ley de Procedimiento Administrativo está en carácter de principio. Por si acaso, les explico. Y eso les sirve no solamente para tributos. La Ley de Procedimiento Administrativo, que para impuestos tiene carácter de principio, establece la relación entre la sociedad civil y las instituciones del Estado.
¿Qué quiero decir con esto, Rodney? Viene el INE y te dice, quiero todos los estados financieros del 2018, 17, 16 y 15. Ya, para la tarde voy a venir a recoger a las 2:30, hoy en la tarde. Rodney, ¿crees que no está pasando algo? Está bien, INE tiene toda la potestad de recaudar información, recabar información. ¿Pero te parece correcto que te diga hoy día para las 2:30? Justamente la ley de procedimiento administrativo regula las relaciones entre la sociedad civil, vale decir tú, y la institución del Estado. Por ejemplo, ahí entre los plazos te dice, deberá otorgarse un plazo de 5 días por lo menos. Inclusive podría ampliarse. Y obviamente, Impuestos Nacionales es una institución del Estado, ¿o no? Entonces, todo lo que establece la relación de la ley de procedimiento administrativo tiene carácter principio, tiene que ser cumplido. Igual, por ejemplo, cuando te da Impuestos Nacionales un requerimiento para pedir documentación y te dice, Tomás, por más que te diga, quiero para mañana, quiero toditos sus registros contables del 2018, mayores, libro de compras, comprantes, ingresos, egresos, libro mayor, estados financieros, CARDEX, planilla de sueldos y salarios, contratos, para el día lunes. Te da un plazo, está bien. Pero ¿no te parece un poco arbitrario que el plazo procesal es muy pequeño? Tomás, Sí, Licen. de seguro. De hecho, que es muy corto. La ley de procedimiento administrativo establece que tú puedes solicitar la ampliación de plazo con motivo fundado. Tiene que haber un motivo fundado que tenga sentido, si quieren, lógico y correcto. No es simplemente solicito la ampliación de plazo porque me da flojera, tengo un matrimonio este fin de semana. No, tiene que ser motivo fundado, que el contador está de vacaciones, que la consultora que lleva el outsourcing no se encuentra presente, responsable. Y eso, ¿y cómo solicito la ampliación de plazo? Porque en primer lugar, todito el código tributario no dice en primer lugar qué plazo tiene que dar para entregar documentación. Tampoco dice si tú puedes solicitar ampliación de plazo. Donde está señalado es en la ley de procedimiento administrativo, que tiene carácter de principio. Y hay algo que es muy, muy interesante y muy importante para nosotros, que también está en la ley, en la ley de procedimiento administrativo, que tiene carácter de principio, que cabalmente dice lo siguiente, escuchen bien. Toda institución pública, vale decir la administración tributaria, debe investigar la verdad material antes que la verdad formal. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, ¿qué quiere decir con eso? A ver, un detalle. Rodrigo Azuga, ¿te acuerdas que en Conta uno nos aprendió a apropiarnos del crédito fiscal? En costos también, cuando compramos un producto. Perdón, Licen, ¿apropiarnos el crédito fiscal? Apropiarnos, sí, cuando registramos era almacenes, crédito fiscal contra bancos. ¿Y hemos hecho el crédito fiscal? ¿Lo hemos apropiado como nuestro, como un activo exigible? ¿Sí o no? Sí, Licen. Excelente. Si es un activo exigible propio de la empresa, el Estado te quiere depurar tu crédito fiscal. Dice, no vale. ¿Por qué? Porque tu NIT está errado. Se tiene un error. Tu NIT es 10, 28, 74, 20. 10, 28, 74, 20. 10, 28, 74, 20. Resulta que Impuestos dice, mira, este uno de aquí, el 10, el primero, no aparece 10, mira, su palito está bien levantado, 7 parece. Y te quiere depurar por eso. Dice, no vale el crédito fiscal, hay que bajar, ¿no? Almacén, crédito fiscal contra bancos, tendrías que hacer un segundo asiento, decir, crédito fiscal castigado, egreso, contra crédito fiscal IVA.
¿Te parece correcto? No, listen. De seguro que no. La administración tributaria no puede ir a buscar elementos de forma para depurar. Tienen que buscar elementos de fondo. Investigar primero la verdad material. Primero, ¿has comprado el producto? Claro. ¿Has registrado tu carta de ingresos? Sí. ¿Lo has vendido con factura, con margen de utilidad? ¿Tienes la factura? Tengo la factura. ¿De compra y de venta? Sí. ¿Tienes contrato? Sí. ¿Has cobrado en efectivo con cuenta bancaria? Sí. ¿Tienes registro contable? Sí. Todos esos elementos demuestran la verdad material, la suma de los elementos. Ahora, impuestos hoy en día depura mucho de las transacciones a su beneficio cuando está pobremente documentado. Porque dice, ¿sabes qué? En amparo de la verdad material, tan poca documentación que tienes, no es creíble. Hoy en día pareciera que impuestos le gustase la sobredocumentación, que sea coherente, que sea quilvane, que tenga sentido, ¿no? Resulta que Rodrigo Azuga compra un servicio de traslado de mercadería de su depósito del Parque Industrial Santibáñez aquí a la Blanco Galindo. Pero imagínense esta transacción. Le compra el servicio y contrato lo hace con Lucas Verdún. El servicio de transporte lo hace Mateo D. Me paga a mí Juan Carlos Lora. La garantía lo otorga Ignacio González. Y él, creo que está todo, ¿no? ¿Sí? Contrato, garantía, servicios. La factura lo hace Mauricio Segar. Y el pago, imagínense, no suena lógico, ¿no ve? ¿O no? Contrato a una persona, otra persona presta el servicio, otra persona entrega la garantía, otra persona emite la factura y a otra persona se la paga. Todos esos documentos demostrarán la verdad material. Por más que investiguen, no. Y tenlo por seguro que vas a perder mucho de tus gastos de esa forma. Por más que vayas donde un abogado, ayúdeme, me están depurando de forma injusta. Aquí no hay injusta. No estás demostrando esa verdad material, no estás ayudando. ¿Se comprende este sentido? O sea, para nosotros, si quisiéramos verlo empresarialmente, le llamaríamos simplemente documentemos, ¿no? Pero si lo vemos desde un punto de vista jurídico, es que si la documentación es lógica y coherente, demostramos una veracidad de la transacción, una verdad. ¿Quién me va a depurar la transacción si demuestro que la transacción es veraz, real, efectiva? ¿Ok? Ya. Un último ejemplo, tal vez. El principio de separación de poderes. Sabemos que en Bolivia, ¿qué poderes tenemos? Hola. Dicen el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Electoral. Muy bien. Ahora tengo una pregunta. ¿En qué consiste el poder ejecutivo, legislativo y judicial? Lo voy a hacer bien sencillo yo. El poder ejecutivo, por ejemplo, propone leyes. O sea, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene como codependencia el Viceministerio de Política Tributaria. Política Tributaria propone leyes. ¿Quién las instrumentaliza esa propuesta? El poder legislativo, ¿o no? Para de esta manera crear la independencia de poderes. ¿Ya? El poder legislativo promulga una ley.
Excelente, así no hay ningún problema. Se respeta el principio de separación de poderes. Si un contribuyente, no sé, Tomás González, no estaría de acuerdo con pagar una deuda porque le parece injusto, abusiva, irreal, prepotente la deuda, tendrá una instancia para ir a impugnar. ¿A qué poder va a ir? ¿Al Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al Poder Legislativo que emite leyes o al Poder Judicial? Al Poder Judicial, dicen. Al Poder Judicial, muy bien. ¿O no? Al Poder Judicial. No tiene otra. Ahora tengo una pregunta. ¿El Poder Judicial, cuán confiable es en Bolivia? Muy poco, dicen. Muy poco confiable. Demasiado, ¿no? Un poco confiable. Es más, en el Poder Judicial hay una frase latinoamericana. No es mi frase ni es mi apreciación. Hay una frase latinoamericana. Dice, cuando un extranjero viene a Bolivia o a Latinoamérica, les recomienda ni amigo peruano, ni mujer chilena, ni justicia boliviana. No me voy a dedicar a emitir juicios de valor al respecto de los dos primeros. ¿Ya? Cuando vas a Latinoamérica, Sudamérica, ten cuidado. No tengas amigo peruano, no te juntes con mujer chilena y no caigas en justicia boliviana. Me voy a dedicar a emitir probablemente un juicio de valor del tercer punto. La justicia boliviana realmente está muy mal vista. Imagínate, si alguien va a dirimir ese problema de que te parece injusto lo que Impuestos Nacionales ha hecho, ya de por sí a un abogado, un juez que dirima problemas tributarios, ¿crees que sería especialista un juez que consigue un cargo circunstancial, su especialidad es derecho familiar y termina como juez en el área económica? ¿Crees que un juez va a poder dirimir el problema tributario y comprender eso? Es más, le va a dar miedo, ¿no? Si su respuesta es contraria a la ley. O sea, si su respuesta y aprobación es contraria a la ley, le van a acusar de qué? Prevaricato. Entonces, el pobre juez, ¿qué va a hacer con tu expediente? Lo va a poner al último, ¿no? Vuelve a surgir y lo va a volver a colocar al último, porque va a decir, algún día me dices de acá y el siguiente juez va a resolver. ¿Y cuántos años va a durar tu deuda? A ser resueltas. 3, 4, 5, 6, 7 años. Y de aquí a 7 años, ¿cuánto va a ser tu deuda? Bueno, inicialmente era 1 millón, ahora después de 7 años son 3.8 millones o 4. No invita mucho el poder judicial, ¿no? Resulta, escuchen bien, resulta que el gobierno del señor Sánchez de Lozada elabora un proyecto de ley, un nuevo código tributario, donde dice, vamos a crear una instancia de impugnación denominada Autoridad de Impugnación Tributaria. Ex superintendencia en denominación, por si acaso. Y esta autoridad de impugnación tributaria van a ser jueces especializados en materia tributaria. Y los plazos procesales a ser resueltos no van a ser más de 6 meses para una primera instancia, que se denomina recurso alzado. Y en un plazo no más de otros 6 meses se determinará el fallo del recurso jerárquico. Tienes 2 instancias de apelación. ¿Suena bonito o no suena bonito, Tomás? Que sean profesionales, idóneos, propios
especialistas en materia tributaria que diriman tu problema tributario de ti con impuestos nacionales. Sí, Licen, suena bonito. Suena bonito, ¿no? ¿Han escuchado de Santos Ramírez? Nunca he escuchado de Santos Ramírez. Cuando el MAS se creó y se fundó, habían dos hombres fuertes. Santos Ramírez y Evo Morales Arco, nada más. Solo eran dos. Entró el señor Linera al grupo, bueno, un poquito más letrado, tomó un poder, una posición mayor, pero no menor la confianza depositada al señor Santos Ramírez. Le dieron el cargo del presidente de YPFB. Hasta que lamentablemente su cuñado de él se le ocurrió hacerse rico de golpe, interceptando a un empresario, ¿sí?, aquí en Bolivia, que estaba yendo a pagar para una coima, dicen las lenguas. Él dice que todo ha sido plantado, infundado, nada más. Que está yendo a pagar una coima de, si mal no me acuerdo, 6 millones de dólares, algo así. Y dijeron, ¿qué va a hacer quitarle un gato, el pelo a un gato? Su cuñado, el señor Córdoba, le intercepta al señor Cutler en la calle. Todo sale fuera de control y terminan matándolo. Claro, los detienen y dice, pucha, ¿de dónde estaba sacando esa plata? Y era para esta actividad de situación ilícita. Y quedó detenido ahí varios años, muchos años. Estudió Derecho, casualmente y cabalmente fue el abogado del señor Pari, el que hizo el desfalco en el Banco Unión, el señor Santos Ramírez. Imagínense, siendo un profesor normalista, porque era profesor normalista del área rural, el hombre más fuerte, el segundo hombre más fuerte, el MAS. Cuando sale esta ley 2492 con esta institución de autoridad de impugnación tributaria que respondía a materia tributaria en forma proba cabal, declara que el mismo es inconstitucional. Se le robaras un código tributario que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque dice no se respeta el principio de separación de poderes. Claro, tenía razón. ¿Saben de quién dependía la autoridad de impugnación tributaria? Del Poder Ejecutivo. Pregunto, impuestos nacionales, ¿de quién creen que dependen? ¿Del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial? ¿De quién creen que depende el impuestos nacionales? ¿Del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por ende Poder Ejecutivo? ¿Del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo o tal vez del Poder Electoral? No sé. ¿De cuál creen que depende? Impuestos nacionales, el ente que recauda y cobra tributos. Ejecutivo, Licen. Muy bien, ejecutivo. Aduana Nacional, otra instancia que puedes ir a impugnar ante la autoridad de impugnación tributaria. ¿De qué poder creen que depende, Lucas Verdún? Lucas. Señor, si el hecho que esté con su cámara apagada no significa que no puedan responder verbalmente. Le dicen, perdón, me estaba hablando a mí. Lo siento, justo me hablaron. Lucas Verdún, el Aduana Nacional, ¿de qué poder crees que depende? ¿Del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial o del Electoral? Del Ejecutivo, le dicen. Muy bien, del Poder Ejecutivo, vale decir, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Lo propio sucede con la alcaldía. Ojo, que estas tres instancias pueden ser impugnadas ante la autoridad de impugnación tributaria, que también depende del Poder Ejecutivo.
Qué ironía, ¿no? Va a ser el Poder Ejecutivo como que juez y parte. Oh, oh. Se comparte, ¿no? Ahorita. ¿Se comparte el chat o no se comparte el chat? Se ven sus diapositivas, Lisen. Pero no el chat. No, No, Lisa. Uy, ya, está bien. No, es que Juan José me pide que vaya más temprano porque tengo defensa. Hoy vamos a tener un poquito más temprano, por favor, ¿ya? Señores, entonces tenía toda la razón el señor Santos Ramírez. ¿Cómo puede ser el Poder Ejecutivo juez y parte? Claro, si tú vas impuestos nacionales, depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y la Autoridad de Impugnación Tributaria, la instancia donde tú vas a apelar, que lo definió el Código Tributario 2492, también depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿No les parece que es juez y parte al mismo tiempo? O sea, puede ir impuestos, papi, ministro de Economía y Finanzas Públicas, le dices a mi hermanita, la Autoridad de Impugnación Tributaria, que vierte un fallo a mi favor. No hay separación de poderes. Ironía, ¿no? ¿Saben qué hicieron? En vez de abrogar el Código Tributario, dijeron, va a quedar vigente la Autoridad de Impugnación Tributaria como una instancia de impugnación, de apelación. Y como el señor Santos Ramírez tiene toda la razón, vamos a habilitar también una instancia en el Poder Judicial. Que cabalmente este Código Tributario, que entró en vigencia el 2003, abrogó un Código Tributario anterior que sí establecía el procedimiento en la vía judicial. Y dijeron, el Código Tributario antiguo, al cual abrogamos, va a resucitar en su impugnación en la etapa judicial. Así que hoy en día, nosotros, los contribuyentes, tenemos la posibilidad de impugnar, ya sea vía autoridad de impugnación tributaria, que es la vía administrativa, que sí, evidentemente no respeta el principio de separación de poderes, o también podemos irnos por la vía judicial. ¿Ok? Ojo, que si pierdes en uno, no tienes que volver a otro. No puedes. Inquietud. ¿Quedó claro este punto? ¿Quedó o no quedó claro, señores? Sí, listo, está claro. Ya, el resto, Gerson Vaya. No sé si podría darnos otro ejemplo, Lice, con lo que nos estaba platicando, para poder entenderlo mejor. Es que otro ejemplo no podría darse, ¿no? Es que es uno de los pocos casos que no se respeta el poder, el principio de separación de poderes. Es que legalmente la autoridad de impugnación tributaria no debería depender del Poder Ejecutivo, porque básicamente impuestos, que depende del Poder Ejecutivo, determina la deuda. Tú, contribuyente que te sientes afectado, voy a apelar. ¿Dónde? A la autoridad de impugnación tributaria. Él va a dirimir, sí. ¿Y de quién depende la autoridad de impugnación tributaria? ¡Tarán! Del Poder Ejecutivo. ¿No crees que el Poder Ejecutivo está haciendo el rol de juez y parte? Sí, sí, Lice. ¿No? Entonces, ahora el problema. Pero, No se está respetando el principio de separación de poderes. Debería ser el Poder Judicial el que dirima el problema. Claro, pero es que el Poder Ejecutivo, la Autoridad de Impugnación Tributaria, esa instancia que creó bajo su dependencia, son especialistas en materia tributaria. No va a durar tantos años como dura el Poder Judicial. Pero es inconstitucional. Tienen toda la razón. La solución que se dio es que se va a mantener las dos vías.
Uno, la autoridad de impugnación tributaria, que básicamente depende del Poder Ejecutivo, que es una instancia de impugnación que en un plazo de 6 meses tiene una primera instancia para impugnar, apelar, objetar, reclamar, y tal vez te diga, no, sí, tiene razón, no paga usted. Y una segunda instancia que en un plazo no mayor de 6 meses también se descarga. En un plazo no mayor a 6 meses. ¿Ok? Ahora, no, yo no estoy de acuerdo, no me parece correcto. ¿No te gusta la falta de principio de separación de poderes en el presente procedimiento de impugnación? Sí, soy muy desconfiado. Entonces vaya al Poder Judicial, tiene la posibilidad, tiene otra forma de impugnar ahí. Ah, ya, si pierdo en el Poder Judicial y tengo que pagar, me voy a ir a impugnar luego a la vía administrativa. Va a decir a la autoridad de impugnación tributaria que depende del Poder Ejecutivo. No, señor. Usted o toma la impugnación vía Poder Ejecutivo, denominada autoridad de impugnación tributaria, o usted toma la impugnación vía Poder Judicial. Pero no me toma los dos. Una vez que tome uno, renuncia al otro. ¿Queda claro? Sí, Ángela listo. Pachiri, ¿queda claro? Sí, licenciado. Excelente. Bueno, veamos el análisis económico de la tributación. Dentro de las políticas y finanzas públicas, cuando hablamos de finanzas, es la ciencia o la actividad económica del Estado, ¿para qué? Para ver la relación de los gastos que requiere y una relación de ingresos, llevada a cabo por el Estado siempre para sus fines y estudio y consecuencias deseadas en dicho proceso. Bueno, entonces, finanzas públicas ve cuánto requiero yo como Estado boliviano en relación a los egresos que debe tener. La política fiscal como tal es el conjunto de decisiones que afecta el nivel o composición de los gastos que vayas a tener. Y así como el peso de los mismos, estructura y frecuencia de los pagos impositivos que vas a tener para recaudar. La política tributaria es parte siempre de la política fiscal. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas maneja la política fiscal que tenemos. El Viceministerio de Economía y Finanzas Públicas, como codependiente del Ministerio, maneja la política tributaria en Bolivia. ¿Cuál es el objetivo básico de una política fiscal desde el punto de vista tributario? Satisfacer las necesidades sociales, para eso recaudas. Corrección y asignación de recursos, redistribución de la renta, estabilización y crecimiento de la economía, es lo que busca. Con tu plata que tú aportas al erario nacional, busca. Hay muchos autores que, por ejemplo, al tributo no lo consideran como gasto, lo consideran como inversión. Claro, pues que gracias al tributo que tú aportas, con eso hacen carreteras, infraestructuras, el desarrollo económico. Entonces, ¿estás gastando o estás invirtiendo? Hay gente que lo toma, líneas doctrinales, que lo toman como una inversión. De que en ambos casos, ya sea gasto o inversión, que es una salida monetaria de la empresa, es una salida monetaria. Ahora, los instrumentos principales son los gastos, las transferencias, los impuestos y los no tributarios. Bueno, nosotros vamos a entrar en el tema de impuestos. Política tributaria. ¿Qué hace política tributaria? Define siempre el conjunto de directrices, criterios, orientaciones y lineamientos y medidas para determinar una estructura tributaria justa y eficiente, lo que busca, ¿no? Para el contribuyente y suficiente para financiar los gastos del Estado y contribuir a la estabilidad económica del país. Siempre se reclama y dicen que una de las cargas más fiscales más fuertes en Latinoamérica la tiene Bolivia. Es evidente eso. Es evidente que una de las cargas más fiscales lo tiene Bolivia. Y siempre señalan que si la carga fiscal se bajaría, seguro que toditos los bolivianos aportarían. Es una mentira a medias. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente en Bolivia se tiene una muy mala cultura tributaria.
somos uno de los primeros países en evasión tributaria, donde el 80% es economía informal. Y me dirán que el 20% que es economía formal tributará esa carga fiscal tan fuerte que se señala. No, su nivel de evasión de tributos oscila en un promedio de 80%. O sea, el 20% que tiene NIT evade tributos en un promedio del 80%, sí. Miren que el Estado apenas se queda con el 20% del 20% de la economía nacional. Y claro, ¿qué Estado va a poder cumplir sus fines? ¿Cómo puedes contribuir a una estabilidad económica del país si el erario nacional recibe muy poco por parte de la sociedad civil? Si bien una política tributaria tiene como objetivo buscar ingresos suficientes para financiar los gastos, es un instrumento que regula la actividad económica, indiscutiblemente, y contribuyen al desarrollo económico. Claro, cuando ejecutas, te financias y ayuda a ejecutar inversiones. Por ende, también busca contribuir a una mejor distribución de la renta. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento del Estado? El Estado, en parte hemos dicho que es poquito. Su fuente de financiamiento más alto es el crédito externo. Me presco del BID, del Banco Mundial, del FMI, de la China, de Venezuela. Cuba no creo que preste. Pero son créditos externos. Crédito interno, emito bonos del Estado y la sociedad civil lo va a comprar. Bueno, si no es la sociedad civil, lo va a comprar las AFPs, que tienen harta plata de los ahorristas. Como es una inversión de bajo riesgo y de un rendimiento alto, seguro que las AFPs van a invertir toda la plata de los ahorristas. Y evidentemente sí se dio. Le han dado tanta plata al Estado. ¿Saben qué ha dicho el Estado? Tenemos de la AFP, sálganse de aquí. ¿Qué cosa? Y la plata de los ahorristas, no te preocupes, yo les voy a devolver. Yo sé administrar mejor las pensiones que tú. Ya, fuera de aquí. Claro, cuando ya tenían que irse, ya aquí está listo. AFP le entregó su base de datos y Futuro le entregó su base de datos. Ya, y ahora, y el software, eso es mío. Pero un ratito, es que yo no tengo software. Ah, qué pena. Y además, como no tengo software, necesito, y son dos softwares diferentes, porque uno maneja FP y otro software maneja Futuro. ¿Qué hago? De ahí siempre se tuvo una tela de juicio de una pérdida millonaria de compra, de alquiler de software. Millones de dólares se gastó, no voy a decir en qué gobierno, nada, pero se gastó millones de dólares en un alquiler, ni siquiera la compra del software. Hoy en día siguen ahí las empresas, pero ya no se dedican, ¿con qué ánimo están las FPs? Uy, vamos a invertir, nos vamos a quedar, están con un pie más para irse al extranjero que otra cosa. Estoy describiendo una realidad, ¿no? Bueno, la otra es una emisión monetaria. El gobierno fácil imprimir dinero. Siempre también, ahora que se va a devolver dinero por las AFPs, por el tema de los que no llegan a cumplir el nivel de aporte mínimo, siempre entre líneas siempre se acusaba que el gobierno solo está imprimiendo papel para entregarles plata. Y el gobierno niega esa situación. Pero si el río suena es porque piedras trae, ¿no? Las instituciones del Estado, claro, son rentables, aportan al erario, pero no todas las instituciones del Estado. Hay instituciones del Estado que son deficitarias. Bueno, y finalmente impuestos, que también es chiquitito. Esta descripción nos permite tener cómo se financia el Estado. ¿Para qué? Para cumplir su gasto social, crecimiento económico, desarrollo de nuestro país. Señores, el crédito externo, tenemos FMI, Banco Mundial, Canadá, China, Japón, Venezuela y otros. Crédito interno, los bonos que emite el Estado.
Hoy en día el Estado necesita tanta plata, emitió bonos del Estado. Lo ha vendido al extranjero, no logró vender todo. Normalmente los bonos son muy apetecibles por los inversionistas, porque son de muy bajo riesgo, de alta rentabilidad, porque un Estado nunca se va a escapar como una empresa. Emisión monetaria, señores. La emisión monetaria lo obtiene el Banco Central de Bolivia. Impuestos de aporte de los ciudadanos, aporte propio para los bolivianos. Señores, de estas fuentes de financiamiento, ¿cuál es la más interesante? Crédito externo, tasas de intereses, 2, 4%. ¿Quién lo paga? Nosotros, tus hijos, sus hijos, 3, 4 generaciones. Miren, por ejemplo, yo he trabajado con un proyecto en Sucre. Se ha hecho una planta de tratamiento de aguas residuales, donde son 6 u 8 piscinas a cielo abierto, ni siquiera es techado, cerrado, donde entran las aguas residuales de Sucre. De las 6 piscinas entra un tambor y del tambor, que es grandote, sale directamente a Sucre agua potable. El tambor bota abono, es fábrica de abono. Tecnología de punta, que la KfW erogó en 40 millones de euros. Le dio a el APAS 40 millones de euros para que compre una tecnología. Oh, qué pena, pero no tenía la tecnología. Sí, pero nosotros los alemanes tenemos. Y le ha vendido en 32 millones de euros. Bueno, como tampoco sabían cómo instalar, ellos dijeron, nosotros tenemos a los alemanes que saben instalar, 8 millones de euros. Y ahí se fue los 40. Estamos hablando del 2003. 2000, del año 2000. Estamos en el año 2021. ¿Saben cuánto han pagado de los 40 millones de euros? Busquen, pueden buscar, está en el Google. Saldo de APAS por la planta de tratamiento de aguas residuales, a la KfW. 32 millones le debe. Apenas han pagado 8 millones en ¿cuánto? Casi 20 años. 20 años. Señores, más se paga intereses. Por eso el APAS no tiene ni un peso. El gobierno ha dicho, yo no voy a subir tu deuda, es deuda propia. Los créditos que te otorga el Estado del extranjero, dices, para endeudarte y nunca te va a dar un crédito para que hagas una fábrica, para que construyas, porque si haces una fábrica para que fabriques papel, ojo, vas a fabricar papel y no me vas a comprar papel a mí. Es más, lo vas a hacer mejor que yo y me vas a vender a mí, ¿no? Yo prefiero que estés endeudado con plauselitas, parquecitos, con esas cosas. Toda tu vida. El crédito interno, lo propio, esa tasa de interés más alta. 9.4%, 9.10%. Ha llegado ese porcentaje. ¿Quién lo paga? Nosotros, nuestros hijos, tus nietos, tus bisnietos. Es endeudamiento. Emisión monetaria, fácil, sin interés. ¿Quién lo paga? La sociedad. Se llama hiperinflación, inflación. No coloco las empresas del Estado porque sí pueden ser rentables, pero también el cuoteo político hace que resalte mucho más la corrupción, el nepotismo, el cuoteo político. Si no eres afín al gobierno, no entras. Si no estás en las listas azules, no entras. Hoy en día ni las listas azules te salvan. No es suficiente. Cada vez más se está saturando la posibilidad de poder acomodarte por más convencido político seas. ¿Está claro? Las casas ya están bien dadas. Sí, lejos. Podemos ver que cuánto nos ha costado el satélite nuestro. A ver, comparen con el satélite peruano, que es el mismo proveedor, mismo satélite. ¿Cuál es la diferencia? Que el satélite peruano tiene visor, o sea, puede sacar fotografías, cartografías. El satélite peruano da una cobertura que, o sea, permite algo que lo ha hecho Perú. Ha dicho, vamos a dar el seguro para agropecuario. O sea, si un comunario pierde su
producción, el seguro le devuelve agropecuario. Claro, tienes 10 hectáreas, como no va a decir, las 10 estaban cultivadas bien llenitas. Ahí tienes tu satélite. Ahí, mira, solo veo que están 2.5 cultivadas promedio. Cosa que en Bolivia tienes el seguro, pero no tienes con qué corroborar. Vean cuál es la diferencia de sobreprecio. Yo tengo un cliente, lamentablemente, el señor importa autos. Cada auto importa a $14,000. El gobierno ha dicho, nosotros vamos a importar al costo. ¿Saben cuánto es importación de costo? $22,000. Ay, qué raro, ¿no? ¿O no? Eso es lo malo de las empresas. Bueno, impuestos sí es uno de los fuentes de financiamiento más interesante porque no tiene intereses, lo paga el contribuyente y da consecuentemente el desarrollo. Pero tenemos ese desequilibrio, quiero decir. Si bien impuestos es una contribución determinada por ley, por el cumplimiento de todos los bolivianos, que deben ser pagados generalmente en dinero y en función de la actividad económica que realiza el contribuyente. Lo va a pagar una persona natural o jurídica, o moral también. Se conoce como personas morales a las personas jurídicas. Hemos dicho política tributaria que depende del poder ejecutivo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, propone normalmente leyes. No es la única, por si acaso, ¿no? Puede ser un asambleísta, tranquilamente, define las estrategias y lineamientos para la obtención de recursos del Estado a través de tributos. El Poder Legislativo lo instrumentaliza mediante una política tributaria, vale decir, las leyes tributarias y decretos cuando corresponda, y la Administración Tributaria simplemente vela el cumplimiento cabal de dicha obligación tributaria para la aplicación por parte de la sociedad civil. El fin básico de una administración tributaria es recaudar los recursos necesarios para que estén legalmente definidos. ¿Para qué? Para que sean aportados, pero siempre creando una presión tributaria razonable. O sea, no se trata de aquí fiscalizarle el IVA, el ITEI y el IVE a Rodney de la gestión 2016, 17, 18, 19. Se trata de fiscalizar con una presión razonable. ¿Ok? Que sea tolerable. Ahora, ¿qué busca una fiscalización, una revisión, un control fiscal? Busca crear una verdadera sensación de riesgo al evasor, convencido de que este sujeto, en la medida que evada, pueda ser detectado y obligado a ser sancionado y pagar sus tributos. Asimismo, la administración tributaria tiene que promover, si quieren, la imagen como una institución confiable, y no voy a negar eso. La administración tributaria, la actual, sí, la del presente gobierno, sí es bastante transparente, bastante idónea, bastante competente. De que de seguro hay alguna manzana podrida y alguna manzana podrida. La administración tributaria de la señora Áñez era, nunca he visto, pero un nido de ratas juntas al mismo tiempo, donde había personas que iban a las oficinas de los responsables de finanzas de contabilidad, decir, $20,000, dame y lo arreglamos. Y muy bien, claro, hoy día con sus estaciones de servicio, muy bien les ha ido. Pero una corrupción en pleno, pero una corrupción que ha sido una situación totalmente decepcionante. Señor, tiene que mantenerse, porque al final pues, se cae eso, se cae una de las pocas fuentes de financiamiento sanas que se tiene. Y voy a repetir, el hecho de que actualmente se tenga, y de seguro que no va a decir, pero yo he arreglado, mi papá, mi tío. ¿De qué hay alguna manzana podrida? Hay, pero en general la institución, desde el año 2000 que se ha establecido del cambio en el gobierno del señor Hugo Banzer Suárez, cabalmente. Mire, Hugo Banzer Suárez ha hecho el cambio de ser de las 10 instituciones más corruptas del mundo antes del 2000, ha estado en el top ranking de las 10 instituciones más transparentes. Y toditos los gobiernos han mantenido, porque obviamente estamos hablando del año 2000.
Toditos los gobiernos han mantenido esa institucionalidad, promover. El único que he visto que incumplió ha sido el de Áñez. Realmente, y feo, feo, feo. Yo le digo, como tributaristas, no promulgo con el tema del MAS, pero yo he dicho, 1000 veces prefiero a los del MAS. Así como está, por lo menos en esta área administrativa, mucho más eficientes los demás. Es un contexto que no podemos negar. Ahora, en todo el mundo se cuece habas, señores. Señor George Bush, al momento del último día de su mandato, las últimas 3 leyes firma, perdonazo tributario a 3 grandes de sus amigotes petroleros. ¿A quién le va a decir algo? Ya no es gobierno, el último día. Todo el mundo se cuece habas. O sea, lamentablemente siempre sacan ventaja. Debe impulsar el cumplimiento, creando elementos tecnológicos, incentivos, y hoy en día busca. Ese RE que dijo su compañero es un incentivo para que se puedan cumplir las obligaciones tributarias. La administración, por último, debe promover el uso razonable de los recursos. Bueno, como que se vuelve un precursor para decir el presente gobierno, miren cómo usa sus recursos. No debería ser, no estoy tan de acuerdo, pero está entre sus atribuciones de una administración tributaria. Y vuelvo a repetir, la administración tributaria es el ente que recauda los fondos de nosotros, los sujetos pasivos. ¿Para quién? Para el Estado. Le representa al sujeto activo, quien tiene derecho a cobrar, representa. Ahora, ¿qué significa esto? Que el riesgo, ¿qué es el riesgo? Es importante nosotros trabajar ese concepto. El riesgo es esa probabilidad de ocurrencia de un evento. En este caso particular, la probabilidad de que los contribuyentes que evadan sean detectados, sancionados y forzados a cumplir. Ahora, entonces ya el riesgo está claro, que me detecten, me sancionen y me obliguen a cumplir. Ahora, ¿cómo yo administro el riesgo? La generación del riesgo está dado primero, por parte de la administración tributaria. ¿Y cómo determina la administración tributaria? Primero, que la administración tributaria determine la deuda oportunamente, porque si la deuda es determinada después de 8 años, está prescrito. Que tenga la capacidad de cuantificar la deuda de forma sólida. Si yo le doy a la administración tributaria mi documentación, elementos probatorios, y ella me dice, voy a detener sobre base presunta, yo puedo objetar. Tienes todos los elementos probatorios para que determines la deuda sobre base cierta, no sobre base presunta. Que deba sancionarlos en forma efectiva para forzar el cumplimiento. O sea, el Código Tributario establece cuál es el procedimiento, ese concepto de seguridad jurídica, el debido proceso lo establece y debe cumplir la administración tributaria para justamente forzar al cumplimiento. Ahora, las características del riesgo que se pueda generar una administración tributaria también dependen de las características que circunscriben su evasión. Las transnacionales, si evaden, su característica es demasiado sutil, oculta, es bien preestablecido. Son bandidos. Que sé yo, por ejemplo, una empresa, a ver, vamos a ver, una empresa que extraiga recursos naturales de Bolivia. Extrae y dice que va a vender, si extrae, por decir, a $40,000 la tonelada, la empresa le vende a otra empresa en $42,000. Fíjense que apenas ha ganado $2,000 o 41,000. Esa empresa se queda en alta mar y no se mueve ahí de alta mar. 1 mes, 2 meses. Las empresas que requieren esa materia prima al otro lado del continente, por favor, materia. ¿Y en cuánto lo venden? En $90,000, $100,000 la tonelada. Fíjense dónde ha migrado la utilidad. Alta mar. ¿Sí o no? Esa es una circunstancia que caracteriza su evasión. Y ese tipo de negocio solo puede ser una transnacional. ¿Se está comprendiendo, señores? Sí, Como listo. todos están con cámara apagada, todos están descansando, comiendo bien,
No sé si se comprenderá, no veo un ademán, no veo una expresión de sí, no, tal vez, pues, sí. Rico el almuerzo, Mateo. No, Lice, no estoy No, almorzando. no está rico. Ha escuchado, ha cuestionado el almuerzo de mamá. Y si no es mamá, la Lulu se va a enojar. O la nana. Mi señor, ¿se entiende? Ángela, tal vez tú que estás como nueva, ¿se comprende lo que estamos abocando y abordando? No, Listen, todo bien. Estamos yendo paulatinamente, no estamos entrando directamente a llenar el formulario sin mayor sentido. Quiero que tenga sentido y horizonte las cosas que van a hacer. Estoy siendo tal vez un cacho crítico y no siempre falta el afín político y dice, está hablando mal, no está hablando mal, no es mi fin. Estoy describiendo un concepto de una realidad y punto. ¿Ya? Y lamentablemente esto se cuece ya desde que hemos perdido el Pacífico. ¿Por qué hemos perdido el Pacífico? Porque se les ocurrió subir el impuesto al guano. Y a los ingleses han dicho, tan caro, diciendo, sí, pues que los bolivianos han subido, toma armas, anda, botalos. Así de simple. ¿O no, señores? Señor, decíamos, el señor Sánchez de Lozada, se le ocurrió aplicar el RCIVA a los salarios que han hecho militares y policías, se han matado. Ahí comenzó su acabose, ¿o no? Febrero Negro, ¿recuerdan? Ahí con el tema tributario, ahí comenzó su traspié. Bueno, entonces tienes que ver qué características van en su tributo. El nivel de cumplimiento de los contribuyentes, tienes que ver sus indicadores. Resulta que, no sé, el señor Ian tributaba en IWE, en sus utilidades, claro, el IWE respecto a las ventas representaba 6%, 5.5% el siguiente, 7% el siguiente 5%, el siguiente 6%, y de golpe menos 2%. ¿Qué pasó? Le visitamos y le visitan. El riesgo está dado. ¿Por qué? Porque no ha tenido un comportamiento uniforme del IUE respecto a las ventas. Ha sido una bajada abrupta. El régimen impositivo. Ahí decía su compañero, por ejemplo, los RAO, el régimen agropecuario, los polleros, los avicultores, toditos son RAO, pero también algunos son clanes familiares. No son economías a pequeña escala. Tienen sus chivos expiatorios donde tienes 10, 20 granjas que está a nombre de tu esposa, tu hermano, tu hijo, tu gato, tu perro, tu ratón, chulupi 1, chulupi 2. Puros chivos expiatorios, testaferros, para sacarle ventaja a su régimen positivo. Los procedimientos para sancionar, lamentablemente en Bolivia somos un cacho burocráticos, morosos. Su capacidad operativa, si tú tomas en cuenta el universo de contribuyentes que tiene la administración tributaria versus el universo de el número de funcionarios, perdón, que tiene la administración tributaria versus el universo de contribuyentes, no alcanza. No alcanzó, muy poquitos. Entonces la sensación de riesgo tiende a diluirse porque dice, ¿cuándo me va a tocar? Tantos, tan poquitos son y nosotros somos, ¿cuántos somos contribuyentes? 500,000 casi. Nosotros somos 500,000, ellos son ¿cuánto? 1,000. Ahora, la política de control debe considerar que dado el alto incumplimiento que nos caracteriza a los bolivianos, por un cumplimiento boliviano voluntario no es viable. Por medio de investigaciones profundas significa que voy a perder mucho tiempo, entonces alcanzaría a priorizar pocos contribuyentes. Entonces, ¿qué hago? El riesgo debe basarse en la probabilidad siempre de seleccionar a los contribuyentes que en forma directa y proporcional tengan un mayor nivel de evasión. Por ende, mayor probabilidad de ser seleccionados. Ni voluntaria ni investigación profunda, sino sensación de riesgo
que hoy en día, con la automatización de la información, cada vez con el Big Data que se va degenerando, se puede detectar, si quieren, a los contribuyentes. La acción de control que emite la Administración Tributaria está orientada a expandir el riesgo. ¿En base a qué? Que en base al voluntario no es válido. Entonces, ¿cómo logro la asociación del riesgo? Buscando una expansión objetiva del riesgo. Utilizo mucho la información digital. Hoy en día, con el nuevo sistema de facturación de todo casi es digital, me va a permitir controlar cada vez un universo más grande. Por ende, detecto al que transversalmente va. ¿Qué tipo de incidencia va a tener? Que la expansión subjetiva del riesgo que se sienta que va a ser detectado. ¿Queda claro hasta acá, señores? Estoy terminando el régimen económico y la administración tributaria. Comenzamos derecho financiero y derecho tributario. El derecho como concepto general, la facultad y potestad que tiene el individuo para hacer, decidir, abstenerse, elegir, exigir, permitir, prohibir a los demás. Eso es el aspecto objetivo. Pero el conjunto de leyes permite reglamentar que donde tus derechos terminan, comienza el derecho de los otros. Pues busca un orden social, una conservación del orden social, las leyes. Entonces, el gobierno, ¿sí? Básicamente, el derecho lo crea el Estado. El Estado elige al gobierno. Ellos emiten las normas jurídicas que el cumplimiento no es optativo, es coercitivo, es obligatorio. Entonces, el Estado es susceptible de adquirir derechos y obligaciones, pero a su vez está dictando normas y todo lo que ejecute el Estado está sujeto a normas jurídicas relacionadas en el ámbito comercial. Tenemos el Código Civil, Código de Comercio, ¿sí? Que se conoce como derecho privado. El Código Civil y Código de Comercio es derecho privado. Derecho público, el Código Tributario. Miren, el derecho privado es entre partes, tú y yo. Dos personas se casan en el amparo del Código Civil. Dos personas constituyen una sociedad de responsabilidad limitada en el ámbito del Código de Comercio. El derecho público es derecho constitucional, administrativo, es la ley de procedimiento administrativo que decíamos. El que nos interesa es el derecho tributario. De todos los derechos, el menos desarrollado es el derecho tributario, que regula la relación entre el que debe exigir y el que tiene que pagar, entre el sujeto activo y sujeto pasivo, entre el acreedor y el deudor. Vuelvo a repetir, dentro del derecho financiero, el menos desarrollado es el derecho tributario. El derecho bancario, la ley de servicio financiero, muy bien desarrollado. El Estado tiene su ley financiera regida en la ley SAFCO, utiliza el derecho presupuestario de no financiarse, que tiene los subsistemas de administración de bienes y servicios, de tesorería de crédito público. Es el menos aspecto. Bueno, ¿cuál es la importancia de un tributo? Cuantitativa porque permite recaudar recursos. Cualitativa porque te permite controlar, si quiere. Controlar o satisfacer necesidades públicas. ¿A qué se refiere con Adolfo Warden, por ejemplo, de un tributo? Puedes tener un tributo financiero que es meramente recaudatorio, como el IVA, el IT, pero también puedes tener un impuesto regulatorio. El IC, al gravar un impuesto a las bebidas alcohólicas y al tabaco, ¿qué busca? Regular el consumo de productos nocivos. Al implementar el ITF, regular el uso de una divisa extranjera para fortalecer la divisa nacional. ¿Ok? Pirámide Kelsen, principales fuentes del derecho. El Código Tributario establece las principales fuentes del derecho. Entre ellos está la Constitución Política del Estado, en su artículo 8 del Código Tributario establece, como ley de leyes,
Por debajo de ellos están los acuerdos internacionales. En tratados internacionales, ¿cuántos tenemos? Muy pocos en materia tributaria. España, Alemania, Francia, Perú. Que ojo, está en impuestos.gov.bo los convenios. Y ahí tenemos los códigos, el tributario de derecho, que les he pasado al grupo WhatsApp, y el de la ley 843. Asimismo, tengo los decretos supremos, que reglamentan los decretos. Las resoluciones ministeriales que lo emite el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que aclara algo que el decreto o la ley se olvidó. Ni el decreto ni la resolución ministerial puede ser contraria a la ley. Ni la ley puede ser contraria a la Constitución Política del Estado, porque en caso contrario es inconstitucional. Y por último, las resoluciones normativas de directorio o administrativas emitidas por las administraciones tributarias, llámese alcaldía, llámese Servicio de Impuestos Nacionales, llámese Aduana Nacional, tienen toda su validez, pero solo reglamentan la parte operativa, el procedimiento en sí mismo. Mis señores, yo no voy a alcanzar la universidad para el tema de la defensa. ¿Lo podemos dejar hasta acá? Tarea. Me hacen un esquema conceptual de la ley 2492. Título 1, título 2, título 3, título 4 hasta el título 5. Nada más. Es harto, señores. Esquema conceptual. Lo lees, Ian, y lo defines. Nada más.